hermanos, permítanme saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, en este culto de adoración online, que Dios a través de este medio nos permite poder llegar a ustedes, a sus casas, a sus hogares. Y quiero en esta mañana compartir un texto bíblico que está en los Salmos capítulo 33, versos 18 al 31. Vamos a dar lectura. Dice el Señor en su palabra de esta manera: pero el Señor cuida a los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Y la pregunta es, ¿podemos confiar en Dios en medio de estas circunstancias? ¿Podemos depender de Dios en momentos difíciles como esto? Yo creo que sí. La Biblia tiene respuesta. La Biblia tiene consejo para nosotros en su palabra. Y hay por lo menos 3 cosas importantes que yo quisiera compartir en esta mañana con ustedes. La primera está en el versículo número 18. Y esto tiene que ver, en primer lugar, que Dios cuida a sus hijos en todo tiempo. Dios cuida a sus hijos en todo tiempo. Dice, verso 18, pero el Señor cuida a los que le temen, a los que esperan en su gran amor. Aquí, en este pasaje, encontramos algunos principios muy importantes que nosotros, que tú y yo debemos tomar en cuenta. La historia nos muestra que el mundo ha vivido pandemias más devastadoras que las que estamos viviendo. Y en algunos casos han diezmado a la población mundial, como por ejemplo la peste española en los años 1918, que fue considerada la enfermedad más grave del siglo XX, causando la muerte de cerca de 50 millones de habitantes en el mundo entero. Y creo que nosotros estamos viviendo una pandemia que, aunque ya cobró miles de vidas, no es tan devastadora como otras que ha habido en la historia. Y si bien es cierto, este virus se convirtió en una amenaza global, en un enemigo invisible, que ya está cobrando la vida de más o menos cerca de 11,000 personas, con 267,000 personas contagiadas en el mundo entero. Y la cifra va cada día en aumento. Pero surge una pregunta: ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mi familia? ¿Será que Dios realmente nos cuida, nos protege en medio de esta enfermedad, en medio de esta tragedia, de esta pandemia mundial? Todos estamos pendientes del coronavirus. Todos estamos cuidándonos para evitar contagio y para evitar también, por decirlo así, una muerte. Pero en momentos como estos surgen temores que asaltan nuestra mente, nuestro corazón, la vida de nuestros seres queridos. Pero déjenme decirles, queridos hermanos, queridos amigos, que Dios tiene una palabra de esperanza. Dios tiene promesas para ti y para mí y para cada uno de nosotros. Aquí el texto es muy enfático. Dice, el Señor cuida a los que le temen, de los que esperan en su grande amor. Ojo, la Biblia dice a los que le temen y a los que esperan en Él. Aquí está hablando el salmista de una relación con Dios, de un compromiso personal que el ser humano contrae con Dios. Y digo esto porque hoy en día mucha gente busca y clama a Dios desesperadamente, pero porque existe una amenaza para su vida y para su familia.
Una amenaza que en algunos casos se puede convertir en muerte. El temor ha invadido los corazones de millones de personas en el mundo entero hoy en día. Pero dice la palabra de Dios también, en un salmo, en el Salmo 91, verso 2, lo voy a mencionar, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Yo quisiera hacerte la pregunta a ti en esta mañana. Tú podrías decir con convicción: mi Dios en quien confiaré. ¿Realmente el Señor Jesucristo es tu Dios? ¿Tienes una relación estrecha con Él? ¿Un compromiso con Él? Para mucha gente, déjame decirle que Jesús no es su Dios. Para mucha gente, Dios no está presente en las buenas y en las malas. Solamente en momentos de pánico y de temor. Para muchas personas, no es su Dios de toda la vida. No es ese Dios con quien puedo compartir en el tiempo de angustia, de necesidad, así como en el tiempo de paz, felicidad y tranquilidad. Para mucha gente es su Dios, pero del momento. La pregunta: ¿Jesús es tu Dios de momento o es tu Dios de toda la vida? Para mucha gente es el Dios que utilizamos y buscamos cuando nos conviene. Pero esto no debería ser así. Dios ha prometido su cuidado en las buenas y en las malas. Y aunque el ser humano le sigue dando la espalda a Dios y no reconoce que lo necesita, es tiempo de buscar y de clamar a Dios. No mañana, hoy. Hoy. Dios nos está dando la oportunidad de volver a Él confiadamente. Es tiempo de seguir buscando a Dios en estos momentos difíciles. Pero también es tiempo de buscar a Dios cuando todo está tranquilo, cuando no hay enfermedad, cuando no hay amenaza de muerte. También debemos aprender a confiar y a buscarle a Dios y tener una relación con Él. Para nosotros los cristianos es tiempo de fortalecer nuestra fe. Es tiempo de prepararnos, tú y yo, tu familia, para afrontar esta situación. Fuere como fuere, mañana o pasado, nuestra confianza tiene que estar plenamente en Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Él cuida de nosotros. Hay un texto en el Nuevo Testamento, en Pedro, que nos dice lo siguiente, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de ti y de mí. Y Dios puede tener cuidado de ti también, querido amigo, cuando entablas una relación personal con Jesucristo. Quiero preguntarte, ¿conoces a Jesús? ¿Es tu Dios día a día? Para mucha gente infectada, el temor de la muerte es inminente, y aún tal vez para muchos creyentes. Pero recuerda, querido hermano, un verdadero hijo de Dios no le teme a la muerte. Un verdadero hijo de Dios no debe caer en desesperación. Creo que para nosotros nuestra fe en Dios debe ser el oxígeno, el aire que respiramos y que nos mantiene siempre en pie día a día, sin desfallecer. ¿Es nuestra fe y confianza en Dios? Todos los días, las 24 horas del día, cada semana, cada mes, cada año, es decir, toda la vida. Esta clase de fe es la que nos mantiene en esos momentos como los que estamos viviendo.
Y en el versículo 18, la segunda parte, también nos dice lo siguiente: de los que esperan en su gran amor. ¿Sabes esperar en Dios? ¿Te desesperas? Son estas circunstancias las que realmente revelan de qué estamos hechos. Son estos momentos los que sacan lo mejor o lo peor de nosotros en nuestro corazón. La historia nos muestra que Martín Lutero lidió con una gran peste que lo denominaron la peste negra. Y Martín Lutero podía decir lo siguiente, y voy a citar textualmente lo que él decía: le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego fumigaré, ayudaré a purificar el aire, administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme y por lo tanto infligir y contaminar a otros, y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Mira, esta es una nueva fe tan temerosa de Dios porque no es descarada ni imprudente y no tienta a Dios. Hay mucha gente que anda diciendo por allí, y hasta aún los creyentes, que a mí no me va a pasar nada, y a veces sencillamente tentamos a Dios, exponiéndonos innecesariamente a contagios. Y mucha gente dice: no, Dios me cuida a mí. Sí, es cierto, Dios nos cuida, pero que tienes que ser consecuente, obediente y aprender a sujetarte y quedarte en casa. Es triste ver cómo en nuestro país y en el mundo entero mucha gente no hace caso a la cuarentena. Mucha gente dice: el coronavirus no es para conmigo. Qué triste. Pero eso es sencillamente ser, como Martín Lutero decía, negligente. Segunda cosa que nos enseña este pasaje, y vamos a leer el versículo número 19, dice: Él los libra de la muerte en épocas de hambre, los mantiene, dice, con vida. Dios, en segundo lugar, nos libra de todo mal. Si hay algo que la Biblia resalta en la historia bíblica, es que Dios siempre protegió, salvaguardó a su pueblo, a sus hijos. Y quiero mencionar un ejemplo en Génesis capítulo 16, versículo 13, donde Agar llamó al Señor de esta manera, en uno de los nombres de Dios que se manifiestan en la Biblia, y es una palabra hebrea que es Roy. Y el nombre atribuido a Dios por Agar fue en estas circunstancias. Se encontraba ella muy sola y desesperada en el desierto, después de haber sido expulsada por Sarai. Recuerden que Agar fue la sierva de Abraham. Y cuando Sara se encontraba completamente sola, completamente desesperada, a merced incluso de morir, entonces fue donde Agar, dice la Biblia, que se encontró con el ángel del Señor. Y ella se dio cuenta que había visto a Dios mismo en una de las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces ella atribuyó a esa aparición al nombre de Dios como Roy, que significa Dios me ve. Y en otras traducciones, Dios me cuida. Yo creo que no existe
circunstancia en nuestras vidas que escape del conocimiento y el cuidado paternal de Dios para con nosotros. Si Dios conoce todos nuestros pensamientos, sentimientos, todo nuestro sentir, nuestro dolor, porque Dios es un Dios omnisciente, ¿no? Conoce todo. Y cuando hablamos de la omnisciencia de Dios estamos refiriendo no solamente que Él lo sabe todo, sino más aún, Dios percibe de una manera cabal lo que usted y yo sentimos en nuestro corazón. Él sabe cuando estamos gozosos, alegres, y sabe también cuando estamos tristes, angustiados y desesperados. Pero recuerda, Agar, en ese momento de soledad, de incertidumbre, ella declara y dice: Dios me ve, Dios me cuida, Dios me protege. Y así lo hizo el Señor. Él sabe cuando tú y yo estamos confiados o tenemos temor, cuando estamos desanimados, cuando estamos animados, cuando estamos moviendo por momentos difíciles. Él sabe, Él conoce nuestra situación, pero también Él es capaz de sostenernos cuando estamos en momentos de tristeza, de dolor, de pérdida. Él sabe lo que estamos experimentando en este instante y Él está listo para extendernos su mano, así como lo hizo con Agar. Dios me cuida, Dios me ve, por lo tanto, Dios sabe mi situación. En estos momentos muchas personas están desesperadas porque son 15 días sin trabajo, ingresos, pago de deudas, etc. Queridos hermanos y amigos, Dios es un Dios fiel. Él ha prometido que en circunstancias como estas, su mano, su provisión, recuerda, Jehová es Jireh, Él es nuestro proveedor. Él es tu proveedor, querido hermano, nunca lo olvides. Dios es tu proveedor. La Biblia nos dice que Él nos libra de todo mal y Él ha prometido en su palabra, justamente. El Salmo 91 justamente expresa estas palabras. Voy a leerlo, dice Salmo 91, verso 1. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de las enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche, ni en plena luz del día nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso, ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Palabra de Dios, créela, querido hermano. ¿Crees esto? Entonces, si crees en las promesas de Dios, vívelo, experiméntalo, apropiate de esta promesa para ti y para tu familia. Por eso es muy importante que tú y yo estemos bajo la cobertura de Dios. Recuerda que el Señor en la cruz del Calvario compró nuestra paz, compró tu paz, llevó nuestros pecados. Por ende necesitamos reconocer delante de Él nuestra necesidad. Y si tú, querido amigo, todavía no tienes a Cristo en tu corazón, necesitas volverte a Dios. Necesitas entregarle tu vida a Cristo. La Biblia nos enseña también en otra historia en Daniel capítulo 3, cuando 3 jóvenes, amigos de Daniel, por no cumplir y obedecer un mandato del rey de adorar una estatua, una imagen pagana, tuvieron que ser llevados al horno de fuego. Y voy a leer
Daniel capítulo 3, el verso 14. Dice así: Él les preguntó: he sabido que ustedes no adoran a mis dioses ni quieren inclinarse ante la estatua de oro. ¿Es cierto eso? Voy a darles una oportunidad. Si al escuchar la música se inclinan y adoran a la estatua, no les haré nada. Pero si no la adoran, ordenaré que de inmediato los echen al horno. Y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron: Su Majestad, esto no es algo que nos preocupa. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aún si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. ¿Qué pasó? Dios libró a estos 3 hombres del horno de fuego. Pero interesante lo que ellos dicen, no es algo que nos preocupe. Si Dios nos libra bien y si no está bien, esto es tener fe en Dios. Esto es creerle a Dios las 24 horas del día, en todo momento. Cuando Nabucodonosor vio que estos 3 muchachos no se quemaban, es más, vio en el horno de fuego que habían 4 personas, aparte de los 3 amigos de Daniel. Él luego declara que era la imagen de un ángel. Y déjame decirte que era la presencia del mismo de Dios guardando y preservando la vida de estos 3 muchachos que aprendieron a confiar en Dios en momentos tan difíciles donde la vida estaba pendiendo de un hilo. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Él puede librarte de cualquier circunstancia difícil que podamos estar pasando. Es más, dice el versículo 19 en el texto que hemos leído: en tiempos de escasez no los dejarás morir de hambre. Sé que la cuarentena está desestabilizando a las naciones, nuestras economías, todo. Pero recuerda, Dios cuida de ti, Dios te protege, no lo dudes. Él proveerá en todo momento. ¿Pero cómo? Porque Él es Dios y nosotros somos sus hijos. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo crees? Dale gloria a Dios por ello. Así que nos debe llevar a estar tranquilos, sin desesperarnos. Aprovecho la oportunidad también, en las circunstancias que estamos viviendo, hacer una invocación, un llamado para poder ayudar a hermanos nuestros, gente en necesidad, que está pasando por la ausencia de trabajo de estos 15 días. Permítame decirle que podemos ayudarlos, extenderles una mano. No los podemos dejar, no los podemos abandonar. Buscaremos mecanismos para poder generar una ayuda, extender una ayuda, y tú también puedes hacerlo desde tu casa. Y ya estaremos coordinando cómo lo podemos hacer. Y en último lugar, Dios nos invita a confiar siempre en Él. Dice el versículo 20, esperamos confiados en el Señor y Él es nuestro socorro y nuestro escudo. Ahora bien, es interesante ver lo que nos está pasando hoy. Cómo un virus microscópico ha podido poner de rodillas al mundo entero, a todas las potencias mundiales, a los poderosos, a los ricos, a los pobres, a todos en general. Hay un texto en la Biblia, y vamos a leerlo en el Salmo 103, el verso 14, dice así: pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Esto nos muestra nuestra fragilidad, la fragilidad del ser humano. Por lo tanto, el ser humano no tiene por qué ser soberbio, arrogante y orgulloso para seguir dándole la espalda a Dios como mucha gente. La fragilidad nuestra nos debe llevar a ser humildes y reconocer
a Dios en todos nuestros caminos. La fragilidad que nos conduce a depender de Él, a confiar en Él. Digo esto porque hay mucha gente, incluso muchos cristianos, que están orando mucho a Dios, pero igual siguen desesperados, siguen angustiados, siguen sin esperanza. ¿Eres uno de ellos? Confía en Dios, espera en Él. Nos corresponde a nosotros abandonarnos en las manos poderosas de Dios. Hagamos todo lo que nos corresponde. Cuídate, protégete, protege a los tuyos. No seamos negligentes, respetemos las indicaciones de nuestras autoridades. Pero en medio de todo, nos toca confiar en Dios en estos momentos. ¿Lo estás haciendo? Permítame tener una palabra de oración para concluir. Señor, gracias porque tu palabra nos da el aliento, confianza, ánimo, seguridad en ti. De que aunque estamos viviendo momentos en nuestro país y el mundo entero críticos, podemos decir que nuestra esperanza y nuestra confianza está plenamente en ti. Y aunque las economías colapsen, y aunque nuestras economías se vean, Señor, sencillamente mermadas, sabemos que tú eres Jehová, nuestro proveedor. Sabemos que tú eres Jehová, Roy, el que me ve, el que me cuida. Y permítenos, Señor, descansar en tu palabra, en tus promesas, descansar en ti, Señor. Oramos para que tengas gracia y misericordia de nuestro país y del mundo entero con todo lo que estamos pasando. Y que esto nos lleve a volver, Señor, a ti, a poner nuestra mirada en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes a la distancia. Y nos estamos viendo el día miércoles en nuestro culto de oración online también a las 7:30 de la noche. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.